Señoría, desde ya hago presente una situación. Tengo audiencia de terminación de pena a las 2 de la tarde en este tribunal. Lo hago presente para que se me permita, digamos, concurrir. No seré, digamos. Gracias. Sí, tengo solamente un testigo en la sala. Es difícil que lo tenga acá en la sala, digamos. O sea, en el tribunal. En el tribunal, para ser más específico. Pasa adelante. Ya. Bien, estamos todos presentes, entonces vamos a escuchar el alegato, señor Barraza. Señoría, tal, Bien. gracias, señoría, tal como lo señalé, seré bastante muy breve, señoría, en relación a mi alegato de apertura. Entendemos que el Ministerio Público, en relación a mis dos representados, don Felipe Ríos Enrique y don Hugo Barraza Araya, no podrá acreditar, más allá de toda duda razonable, no solo la existencia del hecho por el cual se les ha acusado, sino mucho menos, digamos, su participación en los términos propuestos en la acusación por parte del ente persecutor. Desde ya, señoría, hacemos presente que esta situación se han planteado desde ya varias alegaciones de carácter de índole jurídico. Alegaciones que haremos fundamentalmente al final de esta audiencia, una vez que hayamos recibido previamente la prueba que nos ofrece el Ministerio Público. Sin embargo, desde ya tengo que necesariamente sumarme a toda la alegación que ha hecho mi colega don Franco Lemo en relación a precisamente el origen de esta fuente de información que se obtiene para iniciar este procedimiento. Que no lo digo yo, lo dice el propio Ministerio Público cuando señala, hace una estructura de su alegato y señala que precisamente todo esto parte con un punto de partida y lo reconoce expresamente, que es precisamente la información obtenida por servicio de inteligencia. Desde ya, como se sabe por su señoría, los servicios de inteligencia del Estado están diseñados una ley bastante especial, que es la 19.974, cuyos principios rectores son dos fundamentalmente. O sea, son varios, pero destacan dos principios fundamentales, que son el principio de reserva de la información obtenida y el principio de la utilización exclusiva de la información en función de los fines y funciones que precisamente están establecidos en dicha ley. Para nada más. Sostener lo contrario, incluso, señoría, es constitutiva de un ilícito. Tanto para quien vulnere el principio de reserva, porque la propia ley se encarga de establecer sanciones penales a quien lo vulneran, como asimismo el principio, digamos, de utilidad exclusiva de la información, sancionando penalmente el destino diverso de esta información obtenida por los servicios de inteligencia del Estado. Y entendemos, señoría, que malamente puedan servir de base para un enjuiciamiento de índole penal donde claramente existen garantías constitucionales garantizadas en nuestra Carta Fundamental. Y desde ya, señoría, entendemos que aun cuando se acredite o de alguna forma el Ministerio Público logre acreditar la legalidad de este procedimiento, cosa que dudo, señoría, aún así hay que plantearse otra pregunta. ¿Qué valor se le puede dar a esta información? Claramente ninguna, porque las finalidades de la ley, de la creación de los servicios de inteligencia del Estado, es absolutamente diversa que las de un proceso penal. Desde ya, señoría, abundaremos, obviamente, y utilizaremos nuestro tiempo en el posterior alegato de clausura una vez que el Ministerio Público rinde la prueba y saber qué prueba, en definitiva, va a rendir y bajo qué parámetros. Es todo, señoría. Así es, su señoría. Muchas gracias. Su señoría, tenemos la convicción que en este juicio la prueba que se va a rendir no va a superar el estándar necesario para acreditar ni el hecho punible ni la participación de mis representados.
hacemos de nuevo una referencia de a quién defiendo en este juicio oral. En primer lugar, su señoría, defiendo a doña Constanza Gutiérrez Salinas. Es una estudiante de pedagogía en educación básica de 5º año en la Universidad de Playa Ancha. Tiene 22 años. Vive con sus padres, su hermana y su hermano, que también se encuentran presentes en esta audiencia. En segundo lugar, represento a don Rodrigo Andrés Araya Villalobos. Es un trabajador, como también lo señaló en su individualización, soldador y tornero en una maestranza, Hidratec, en el barrio industrial de Coquimbo. Tiene 23 años, con estudios técnicos de mecánica industrial. Vive en el sector de Tierras Blancas de la ciudad de Coquimbo con sus padres y su hermano, quien se ha presentado a todas las actuaciones del juicio, teniendo que viajar bastante tiempo, bastante distancia. Su señoría, hacer presente también la circunstancia que consta en la acusación, que ambos tienen irreprochable conducta anterior, cuestión reconocida también por el señor fiscal en la acusación fiscal. Y la pregunta que cabe hacerse y que es relevante para efectos de este juicio es cómo se ven envueltos en este proceso penal mis representados. De los hechos de la acusación se describen conductas particulares de ellos. Particularmente, doña Constanza Gutiérrez se señala que, me permito leer su señoría, habría aportado una bolsa de color azul en cuyo interior había una botella contenedora de un líquido acelerante de la combustión. Y respecto de don Rodrigo Araya, se señala que a las 10:30 horas del día de los hechos, el 21 de mayo del año 2016, se encontraba en el frontis tienda Entel y con un combo metálico intentan abrir el local comercial. Posteriormente, a las 10:42, los acusados concurren a la farmacia Ahumada y Rodrigo Araya procede a golpear con un martillo las cortinas de dicho local comercial. Esas son las conductas que les atribuye el Ministerio Público a mis representados. Ahora la pregunta que también cabe hacerse es ¿cómo se relacionan estas conductas entre sí? Ya, la teoría de la Fiscalía, tal y cual como lo ha señalado el señor fiscal, señala que existiría un concierto previo. Y por eso señala que mis representados serían autores conforme al artículo 15, número 3 del Código Penal, pues habrían concertado para su ejecución, particularmente en el caso de ellos dos, facilitando los medios con que se lleva al efecto el hecho. Sin embargo, su señoría, tenemos la convicción de que durante toda la investigación y también en este juicio, este supuesto concierto previo necesario para la configuración del tipo penal no se podrá acreditar. ¿Y por qué, su señoría? Porque tenemos la convicción de que basta para el concierto previo que se encuentren en una marcha determinadas personas, basta para el concierto previo que tengan amigos en común, que visiten o frecuenten los mismos lugares, que sean amigos en Facebook, su señoría. El Ministerio Público también así lo ha reconocido. ¿Cuántos amigos de Facebook una persona puede tener? Personalmente, esta defensora tiene aproximadamente 500 amigos de Facebook. ¿Ese es el estándar que se requiere para acreditar el concierto previo? A juicio de esta defensa, aquello no se puede pretender. ¿Cuál ha sido el razonamiento lógico y la dinámica de participación y acreditación de la participación de mis representados? Es que se conocen, se organizan, cometen el delito y se siguen juntando. Eso, su señoría, ha señalado el Ministerio Público. Es decir, esa sería la dinámica para acreditar un determinado concierto previo. A juicio de esta defensa, su señoría, aquello no se puede pretender. Entendemos que hubo una investigación que fue sesgada, poco objetiva, presionada por los hechos, particularmente un hecho de connotación pública, un hecho público notorio de bastante gravedad. Pero el problema que hay acá, y asimismo también lo ha señalado el señor defensor, es que hubo una serie de diligencias investigativas que vulneraron derechos fundamentales de mis representados. ¿Y por qué señalo esto, su señoría? En primer lugar, hacer presente que mis representados son detenidos después del hecho punible. Precisamente 81 días transcurridos desde el 21 de mayo de 2016. El día 10 de agosto del año 2016. Posteriormente, con fecha 11 de agosto, se realiza el control de detención donde el tribunal desestima la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público. Principalmente dentro de las alegaciones y dentro de los fundamentos del juez de garantía en dicha oportunidad, se señaló que no existían antecedentes suficientes para acreditar la participación de mis representados y los otros acusados. ¿Y por qué señaló aquello? Porque pese a toda esta investigación, pese a toda esta información que tenía el Ministerio Público, no había ningún antecedente concordante que pudiera acreditar que mis representados habían participado de estos hechos.
Desde esa fecha, mis representados se encuentran con medidas cautelares del artículo 155, esto es, arraigo nacional y firma mensual que han cumplido debidamente. Su señoría, y aquí también es relevante y señalar expresamente que no existen pruebas suficientes para condenar a mis representados. ¿Cuáles son las pruebas que ha pretendido y que ha presentado el señor fiscal y que eventualmente va a rendir en este juicio oral? Prueba testimonial. Su señoría, no existe ningún testigo presencial que sitúe a mis representados en el sitio del suceso. Abundante prueba pericial. En este punto es relevante tener presente que en cada uno de esos informes periciales hay una serie de falencias en términos de metodología empleada en cada uno de ellos. Y aquello, su señoría, ustedes lo van a poder apreciar cuando se rinda en este juicio oral. Pruebas materiales. Efectivamente, hay algunas pruebas materiales, pero estas pruebas materiales fueron obtenidas meses después y ninguna de ellas fue recogida del sitio del suceso. Además, cabe hacer presente, su señoría, que no existe ninguna prueba científica para acreditar la existencia de participación de Constanza y Rodrigo en estos hechos. ¿A qué me refiero con prueba científica? Prueba, por ejemplo, de ADN. ¿Y cuál es la principal prueba del Ministerio Público, entonces? Como ya lo ha reseñado el señor defensor, es el informe policial número 76, evacuado por el jefe de inteligencia policial de la Policía de Investigaciones de Chile, donde concluye quiénes habrían participado en dicho hecho delictual. Este informe, a juicio, su señoría, de esta defensa y de la otra también, afecta seriamente garantías fundamentales de mis representados. Y la pregunta es ¿por qué? En primer lugar, y así también lo ha señalado el Ministerio Público, es el puntapié para iniciar una investigación que deriva con la detención de mis representados y los otros acusados que se encuentran presentes. Este informe, de carácter secreto inicialmente, es suscrito por don Manuel Leiva Castillo, jefe nacional de inteligencia policial, con fecha 7 de junio del 2016. Si bien es suscrito por dicho funcionario policial, él no es quien lo realiza. Es decir, él no estuvo en ninguna de esas diligencias que se contenían en ese informe. Y de nuevo, otra pregunta al tribunal, ¿cómo es posible aquella semejante contradicción? Y esta semejante contradicción es porque la forma en que se arribó este informe y que fue remitido al Ministerio Público es porque este informe se sustenta en la Ley 19.974 sobre el sistema, sobre el Servicio Nacional de Inteligencia y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, más conocida como la ANI. ¿Ya? Es decir, el fundamento de este informe, cómo se evacúa este informe, es un informe que es hecho y realizado íntegramente por la ANI, por la Agencia Nacional de Inteligencia, y que se materializa obviamente en una actuación policial de la Policía de Investigaciones. En primer lugar, esta defensa, cuando se inicia esta investigación, desconoció totalmente cómo se arribaron a las conclusiones de dicho informe. ¿Y por qué, su señoría? Porque ese informe no contiene ningún tipo de antecedente en relación a quiénes habrían sido los funcionarios policiales que efectivamente hicieron dicha diligencia investigativa. Esta diligencia investigativa es un informe de bastantes páginas donde tiene fotografías, donde tiene análisis comparativos y, sobre todo, su señoría, tiene una serie de antecedentes que la defensa en un principio no tuvo conocimiento de dónde salieron todos estos antecedentes. Después de varias solicitudes de la defensa, y asimismo como también lo señaló el Ministerio Público, respecto de solicitudes al Ministerio del Interior y posteriormente solicitudes a la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Valparaíso, se conoció la identidad de los funcionarios policiales que habrían realizado dicho informe policial, el informe 76, quienes declararon ante el Ministerio Público, dando, su señoría, una escueta declaración que se ampara particularmente en la obligación de guardar secreto contenida en el título séptimo de la referida ley. Declaran el día 28 de abril del año 2017, es decir, bastante tiempo después desde que se remite este informe policial que se había remitido el día 7 de junio del año 2016. Señalando expresamente en dicha declaración que conforme al artículo 38 de la ley que crea sobre el Servicio Nacional de Inteligencia, la ley de la ANI, solo podrán declarar sobre los hechos ocurridos el día 21 de mayo. Sin embargo, en nada se refieren a cómo arriban a las conclusiones de dicho informe, ni menos, señorías, se refieren expresamente a cómo habrían concluido de que determinadas personas habrían participado en los hechos que nos convocan en este juicio.
Pero lo más importante de este informe policial, y que es lo que como defensa se esperaba que los funcionarios policiales dijeran, es que en este informe hay fotografías que datan del mes de marzo del año 2016. Es decir, fotografías que son previas a los hechos del 21 de mayo. ¿Ya? Y donde se aprecia, al parecer, porque no tenemos idea de cómo se obtienen esas fotografías, algunas personas que serían los acusados que se encuentran aquí presentes. Entonces, señoría, nadie sabe hasta el día de hoy no hay ningún antecedente, cómo se obtuvieron esas fotografías de marzo del año 2016. ¿Quién sacó esas fotografías? ¿Cómo se manejó esa información para poder compararlos con fotografías que también se tomaron el día 21 de mayo del año 2016? No hay ningún antecedente hasta el día de hoy que nosotras podamos tener antecedentes suficientes para arribar a esas conclusiones. ¿Y por qué sucede esto, su señoría? Porque las declaraciones de los funcionarios policiales se amparan en la obligación de guardar secreto. Entonces, básicamente, ellos solo se remiten a señalar de que habrían participado en algún tipo de procedimiento policial respecto del 21 de mayo del año 2016. Pero en ningún momento, su señoría, se hacen referencia a estas fotografías de marzo del año 2016. Y la pregunta aquí, nuevamente, ¿cómo puede una defensa controvertir dichas declaraciones? ¿Se puede efectuar un debido contraexamen y se cumple con el estándar de debido proceso que ordena nuestra Constitución? ¿Cómo sabremos en este juicio oral, aquí, efectivamente, donde se tiene que rendir toda la prueba, cómo se arribaron a las conclusiones para determinar que específicas personas participaron en un hecho del todo grave? Es imposible, amparado en la ley de la ANI, poder efectivamente realizar un debido contraexamen, y aquello vulnera claramente el derecho a defensa que se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política de la República. Su señoría, también es importante señalar que el Ministerio Público señala que este informe policial, el número 76, sería un insumo, ¿ya? Con el cual se comenzó a perfilar una investigación que logró determinar la participación de los acusados que se encuentran en este juicio, particularmente mi representado. El problema de aquello, su señoría, es que el Ministerio Público dice que se comenzó la investigación, se comenzó a perfilar. Sin embargo, la investigación ya había comenzado tiempo antes. Había comenzado en marzo del año 2016, o quizás en mayo del año 2016, o quizás en enero del año 2016, quizás en la ciudad de Santiago, quizás en la ciudad de La Serena, quizás en la ciudad de Coquimbo, o quizás en qué otro lugar del territorio nacional. A la fecha de hoy, no tenemos ningún antecedente concreto, pues el informe número 76 nada señala de eso. Y los funcionarios policiales que darían cuenta de aquello no van a poder declarar, no se va a poder efectuar el debido contraexamen, porque se amparan en la obligación de guardar secreto. Su señoría, creemos y tenemos la convicción de que la investigación y este proceso penal se encuentran contaminados y, por tanto, se afectan claramente los derechos fundamentales de mis representados. Como señalaba anteriormente, creemos que la prueba no podrá superarse el estándar necesario para acreditar ni el hecho punible ni la participación. Y respecto, su señoría, brevemente respecto del hecho punible, ya se ha señalado por varios de los defensores que respecto de la figura típica por el cual se somete a mis representados a este juicio oral, que es el artículo 474, inciso primero de nuestro Código Penal, ¿ya? Esta figura señala conforme que un elemento importante, y que es el aspecto subjetivo del tipo, que se señale que causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever. Su señoría, pero si nos remitimos en primer lugar al tenor literal de la acusación fiscal, se señala que esta previsión de esta persona que se pudo prever se señala porque estaba el señor Eduardo Lara en ese lugar o porque habían otras personas al interior de la farmacia. Su señoría, del mismo tenor literal de la acusación fiscal no se da acreditado y no se entiende cómo se puede cumplir específicamente este aspecto subjetivo del tipo que requiere efectivamente que se haya podido prever que existía una persona en este edificio. Su señoría, también es importante que entender el contexto en que se desarrollan estos hechos. Esta es una jornada de manifestaciones en la ciudad de Valparaíso del año 2016, donde personas de diversas latitudes se convocan a marchar a la misma, ¿ya? Donde el comercio local y diversas dependencias municipales se encuentran
cerradas y eventualmente vacías, toda vez, su señoría, que hay que recordar que dicho día es un día festivo. Generalmente, las dependencias municipales, los servicios públicos, no se encuentran ya en horario de trabajo. Y, asimismo, era un día de bastante contingencia. Debido a todos estos hechos que terminan con la muerte del señor Eduardo Lara Tapia, se realiza un sumario en la ilustre Municipalidad de Valparaíso, ¿ya? Sumario que se encuentra en La Integridad y que también fue conocido por estas defensas. En este punto es importante señalar que se aplicaron medidas disciplinarias a diversos funcionarios municipales debido a la muerte de este funcionario municipal. ¿Y por qué, su señoría? ¿Ya? Y una de las sanciones que se impuso fue al jefe del Departamento de Logística y al encargado del Departamento de Emergencia y Protección Civil. Respecto de este último, su señoría, ¿qué es lo que se señala respecto de él? Es que, si me permite la lectura breve, su señoría, que respecto a estos funcionarios municipales no se realizó una adecuada planificación de sus labores en función de la marcha ciudadana para el pasado 21 de mayo, considerando los hechos acontecidos en igual fecha en años anteriores, y en especial el lugar de emplazamiento de las dependencias de la Secretaría Municipal y el Consejo Municipal en Avenida Pedro Montt. Circunstancias que razonablemente hacían exigible que adoptara al menos las medidas de celebrar reuniones previas de coordinación con el Departamento de Logística, lo que le habría permitido manejar información inmediata, certera, entre otras cosas, sobre el personal que laboraba ese día 21 de mayo. Su señoría, ¿y por qué esto es importante? Porque este sumario determina que los funcionarios municipales encargados de superiores jerárquicos del funcionario municipal que se encontraban en dicha dependencia no sabían que el señor Eduardo Lara se encontraba en dicha dependencia municipal. Y asimismo se dejó establecido derechamente en el sumario municipal. Inclusive estas mismas conclusiones en que se arriba las sanciones disciplinarias señalan, su señoría, de que la descoordinación y la falta de previsión de estos mismos funcionarios policiales, o sea, de estos mismos funcionarios municipales, hizo que la ayuda respecto de este hecho en particular, es decir, la llegada de bomberos, se demorara porque no había certeza de que efectivamente hubiera alguna persona en dicho lugar. Su señoría, ahí la pregunta nuevamente que está, terceros podrían haber previsto que ese día en dicha dependencia se encontraba un guardia municipal trabajando si ni siquiera sus mismos superiores jerárquicos lo sabían. Es una pregunta legítima que el tribunal debe hacerse y que dice relación con este requisito subjetivo que requiere el tipo. Sin perjuicio de que la teoría de nuestra defensa es la total absolución de nuestros representados por falta de participación, no podemos dejar de hacernos cargos, señorías, de la figura típica que pretende probar el Ministerio Público, toda vez que el hecho descrito en la acusación fiscal no se encuadra con la configuración típica prevista en el Código Penal. Muchas gracias. Señor presidente, señora magistrado, el límite entre la mera especulación y el posible engaño es muy tenue y casi difuso. Esta máxima, que dice relación con las ciencias exactas, básicamente la especulación en cuanto a la física, tiene mayor fortaleza en sede penal en cuanto a las pruebas o evidencias que deben ser demostradas y a partir de ellas establecer una cierta especulación, presunción o rescatar algunos indicios tan de moda en las últimas semanas respecto de los juicios en el sur de Chile. Lo cierto, señoría, es que, tal como ha señalado el señor fiscal, aquí en la práctica no existen pruebas directas con respecto a participación. Solamente existe un informe bajo nuestro punto de vista, y que lo hemos legado, tanto en sede de garantía, y lo reiteramos acá, que tiene un origen ilícito. Por lo tanto, la única prueba, entre comillas, que podría presentarse débil por lo demás con respecto a lo presentado, es ilegal. Pero vamos al punto central y ordenar un poco el alegato de apertura. Mi representado está acusado por los dos delitos antes señalados, fue formalizado el mes de agosto del año 16, además por el delito de robo con intimidación, el cual se desechó en una posterior reformalización. Y tenemos entendido que hay una serie de personas que iban a venir a declarar aquí, algunas de ellas, que seguramente se les sometió a juicio por dicho delito en esos locales comerciales, sustrayendo
cosas que estaban en la farmacia o en otros locales. Con respecto al delito del incendio con resultado de muerte, hago mía las alegaciones de mi colega Alemo y mi colega Carrasco, y pongo el acento, señoría, en cuanto a la previsibilidad de la presencia del funcionario señor Lara y su lamentable y trágica muerte en ese lugar. Lo único previsible que existía ese día 21 de mayo, y eso lo van a tener que exponer en estrado, tanto funcionarios policiales como los funcionarios municipales, era que iban a ocurrir incidentes a lo menos serios en ese punto en específico, como venían ocurriendo constantemente, desde público notorio también la ocurrencia de esos hechos, todo 21 de mayo, hace más de una década a la fecha. Informes que se presentaron y que tendrían que llegar a declarar los funcionarios policiales encargados, hacía previsible que en el centro de Valparaíso y específicamente en esa esquina iban a ocurrir incidentes de carácter serio. Ocurrieron incidentes de carácter grave y tanto es así que también de la prueba aportada por el Ministerio Público, los encargados de seguridad de las empresas, que algunas fueron afectadas, otras no, previendo eso, estaban en comunicación directa y las cortinas cerradas, no porque fuera feriado, muchos de esos locales se encuentran abiertos los días domingos, farmacias, etc. Ese día estaban todos cerrados previendo que iban a ocurrir incidentes graves. Por lo tanto, con respecto al delito señalado en la acusación, era imposible para cualquier tercero prever la presencia de desafortunada, ciertamente, del señor Lara, máxime cuando ni siquiera estaba en conocimiento de sus superiores jerárquicos. Por lo tanto, la responsabilidad culposa a que ha hecho referencia mi distinguido contradictor no debiera, ciertamente, buscarse en alguno de los acusados o eventualmente nuevos acusados, sino que en sede diversa, que a nuestro entender debe ser ciertamente la municipalidad de Valparaíso. Hechos que son públicos notorios refrendados ese mismo día con las declaraciones prácticamente en cadena nacional expresadas por la secretaria del Consejo Municipal, quien era la única que tenía conocimiento de que este caballero, insisto, desgraciadamente se encontraba ahí y que ella avisó vía cámaras que se encontraba ahí. Vamos a ver también el lapso de tiempo que va del momento en que toma conocimiento de que empieza el fuego hasta el momento en que a don Eduardo Lara lo rescata el cuerpo de bomberos. Todas esas situaciones van a quedar absolutamente claras en el transcurso del juicio. Nos parece a nuestro mover que son indubitadas y que descartan ciertamente la calificación en este juicio con respecto al 474, inciso primero, y ciertamente si es que existe algún delito, obviamente sí la participación de mi representado, corresponde al 472, número 2. Con respecto a la participación, aquí, señoría, se debe establecer alguna mínima relación causal entre los hechos señalados en la acusación, el marco que está obligado a aprobar el Ministerio Público y las probanzas presentadas en la autoapertura y que tendrá que ser refrendadas en el juicio. Mi representado aparece mágicamente, tal cual señaló usted en la lectura de la autoapertura, a las 10:42 horas. Las otras personas ya según esta autoapertura, según los hechos establecidos en la acusación fiscal, se habían reunido previamente y ya a las 10:30 estaban golpeando locales comerciales, etcétera, reunidos. Mi representado aparece a las 10:42 y previo concierto, procede a arrojar una bomba molotov. Aquí se han señalado las dos supuestas pruebas únicas que podrían vincular en el representado. Una foto contenida en este informe 66, a cual haremos mención más adelante, en que aparece una persona apoyada en un marco de una puerta, no está fijada la hora ni nada, y según los peritajes realizados por la Bocar, etcétera, con algo que pareciera ser una botella. Eso es. Ustedes lo apreciarán directamente
en el juicio, pareciera ser algo similar a una botella. Eso es lo que el señor fiscal en su alegato de apertura, llevando al delirio la especulación, dice que es una bomba molotov. Es la única foto que existe de una persona con características similares a mi representado. Que sin embargo, señoría, y esto es importante, con respecto a otro sospechoso que tenía una de las líneas de investigación del OS9, OS7, del Departamento Especializado de Carabineros, refrendada por peritajes antropométricos, otro sospechoso reunía más puntos de conexión con ese sujeto indubitado de la foto tomada por inteligencia policial que respecto de mi representado. Porque hay que señalar, señoría, que el día 7 de junio, cuando realiza el informe la GIPOL, y llega con posterioridad al Departamento de Investigación Delictual de Carabineros, Carabineros ya llevaba adelante una investigación. Existen múltiples informes, existían sospechosos, existían personas, grupos determinados con intervenciones telefónicas. No sabemos en qué quedaron esas líneas de investigación. Duda razonable, absolución. ¿Qué es lo que hace el informe 76? Envía las fotos el mismo día, 21 de mayo, la persona que está encargada de contrastar las fotos tomadas en el sitio del suceso, suponemos que por las personas que nombran en el informe 76, determina que coinciden con dos de las personas que están en la marcha con respecto a estas fotos tomadas en marzo del año 2016, el mismo día. Las fotos que se presentaron en el informe 76 son fotos parcializadas y sesgadas con respecto a un grupo determinado. No tengo conocimiento del número exacto de la gente que marchó ese día, pero pues supongamos que fueron más de 1000. Bueno, el informe 76 solamente da cuenta de fotos de un grupo determinado de personas para hacerlo coincidir el mismo día 21 con fotos que tenían captadas de otra actuación de inteligencia ocurrida en el mes de marzo del 2016. Por lo tanto, ahí la policía, Carabineros de Chile, detiene sus líneas de investigación con sospechosos, con intervención telefónica, con peritaje antropométrico que señalaban ciertas similitudes mayores que las que aparecen después en los peritajes correspondientes a los imputados actuales, detiene la investigación y se dedica a corroborar la información entregada por este informe ilegal, a nuestro modo de ver, la integración a juicio de la GIPOL. ¿Y cuál es la corroboración? La primera corroboración es Facebook. Bueno, son amigos en Facebook. Se visitan. Va a llegar un testigo acá también, que es dueño de una pensión. Y va a decir, el señor Varela Beas vivió en esta pensión hace 3, 4 años atrás porque estaba estudiando una carrera en la Universidad de Valparaíso. Bueno, otra de las personas involucradas en este momento de la pensión. Hay unas conversaciones telefónicas que dicen, tomaron detenidos a estas personas. Sospecha o especulación es una mera especulación. No existe absolutamente ni una prueba, ni siquiera indirecta, que pudiéramos llamar indiciaria, y la cual tendría que dar cuenta del silogismo correspondiente entre el indicio y lo indicado, su señoría de sobra lo sabe, para poder prestar alguna atención a dicho elemento de evidencia. ¿Y por qué es importante esto, don Miguel Varela? Porque en el informe 76 no aparece, pues, individualizado. Y cuando el informe 76 de la inteligencia policial se envía a Carabineros determina que es otra persona. No vamos a dar su nombre porque ya hay muchas personas inocentes involucradas, pero indica que es otra persona y también hacen todo el requerimiento, los peritajes de coincidencia, intervenciones telefónicas, hasta que finalmente, claro, el señor Varela vive en La Serena, esta persona vive en Coquimbo, se conocen, estuvieron juntos, hacen la conexión. Los peritajes científicos que podrían dar muestras, ¿cuál es el concepto común, también utilizado por mi contradictor,
en su alegato de apertura, y no existe más que ese concepto, similitudes. Ciertamente nosotros sabemos cuál es el estándar que se le exige a una prueba científica para determinar su validez en cuanto a la inculpación de determinada persona. Si existen similitudes que no confirman elementos como la zapatilla, por ejemplo, esa va a ser una de las pruebas más importantes. Es una M en una zapatilla que te aparece muy difusa, habría que hacer un examen de imaginación, pero hagámoslo. En una zapatilla que tiene un parecido con una zapatilla encontrada en la entrada de registro al señor Varela Beas. Eso, señoría. Por lo tanto, ¿a qué nos enfrentamos acá? A un marco especulativo, a un marco direccionado claramente por parte de la inteligencia, tal como decía mi colega, no lo podamos saber y no lo vamos a saber nunca desde qué fecha antes de marzo cierto grupo de ciudadanos chilenos ejerciendo actividades legales estaban siendo seguidos, monitoreados por la inteligencia. Cuando envía el señor Leiva, cuando envía el informe 76, posteriormente, tal como hizo el recorrido temporal, las sinuosidades que tuvo este informe, el Ministerio Público y la Defensa, en este caso, piden mayor precisión con respecto a la participación de los elementos que toman esta foto. Bueno, ¿qué es lo que dice? Cortito para la señor Leiva Castillo, que no está como testigo ni siquiera para responder por el informe que asigna. Lo pidió esta defensa, para ver si puede aclarar algo. ¿Qué es lo que dice en el punto 5? Que los órganos integrantes del sistema de inteligencia del Estado no persiguen en caso alguno la producción de medios probatorios que serán luego introducidos en sistema judicial, por cuanto ni el Código Procesal Penal, como tampoco la Ley 19.974, se encargan de regular un mecanismo procesal que permitan incorporar lícitamente la información de inteligencia. Esta es una de las respuestas que da el señor Leiva, que bajo nuestro punto de vista es plenamente acertada y acorde con la norma, de por qué no pueden entregar ningún antecedente extra a las fotos. La Corte de Apelaciones de Valparaíso no alcanzó a ver el fondo del asunto. Se allanaron, antes de que se discutiera y se hicieran los alegatos de rigor en la Corte, a entregar los nombres de 2 de las personas que toman fotos y del analista de inteligencia que hace la relación el mismo día 21 de mayo, insisto, entre las fotos tomadas, no se sabe por quién, en marzo y el 21 de mayo. Pero, con la salvedad estricta, 18 de abril de 2017, solamente van a brindar las declaraciones para dar fe de las fotografías contenidas en el oficio 76 de esta jefatura, por lo que en caso alguno podrán referirse a las funciones y fines que esta jefatura nacional desarrolla dentro del sistema de inteligencia, calificado de secreto y de circulación restringida conforme a la ley. Vale decir, aquí se va a presentar un informe que está firmado por una persona que no está ofrecida como testigo. Nunca pudimos acceder a las declaraciones del señor Leiva, vienen personas distintas y mandatadas expresamente por el mismo signatario de este documento a que solamente van a dar fe de las fotos contenidas que nuestro modo es irregular. Ni siquiera van a poder dar fe de por qué estaban sacando las fotos de marzo y cuál es la relación causal que existe entre los acusados y no nos imaginamos qué tipo de investigaciones que están llevando. Estamos en un contexto delicado, señoría, a nivel nacional y en cuanto a nivel procesal y judicial también, y aquí hago mención a la famosa operación Huracán que se está desarrollando en el sur, de la cual algo en arista nos toca a nosotros personalmente, que ya ven el Huracán 3, esto vendría siendo como el Huracán 4, con la salvedad que allá, por lo menos las primeras 60 intervenciones telefónicas fueron autorizadas por el señor ministro Abner Padilla, de la Corte de Apelaciones de Temuco, y sin embargo, a pesar de estar autorizada, cosa que contempla la ley y que por lo menos podrían haber sido pedidas vía ese medio, aquí no existe eso, ya sabemos todos, y el mismo Ministerio Público tiene acusados por asociación ilícita a los policías que llevaron adelante esas investigaciones y esos montajes. Por lo tanto, si hablamos de contexto, el contexto es serio, no solamente con respecto a este juicio, sino que a las libertades civiles que están intrínsecas en este procedimiento. Insistimos, señoría, que el estándar de la duda razonable en relación a la evidencia aportada no va a poder ser superado.
no se puede derribar la presunción de inocencia que ampara a mis representados y al conjunto de los aquí presentes con la mínima evidencia indiciaria, por ser generoso, y menos aún por prueba abiertamente ilegal. Por todo lo anterior, señoría, pensamos que al término de este juicio, estos dichos de este abogado defensor van a ser confirmados y solicitamos desde ya la absolución de don Miguel Varela Vea y con expresa condena en cosas. Llevamos 2 años en este procedimiento. Don Miguel Varela tiene la cautelar de arraigo y firma 2 veces. Ha ido a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y en ambas oportunidades, pidiendo la prisión preventiva, por cierto, el contradictor, en ambas oportunidades, de forma unánime, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso ha mantenido la cautelar del 155 del arraigo y la firma. En la segunda oportunidad, a fines del año anterior, supuestamente porque habían antecedentes nuevos, tanto en garantía, en sede de garantía, como en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fueron enfáticos en señalar: aquí no existe ningún antecedente nuevo que permita ni siquiera intuir la participación en tan graves hechos de mi representado. No es baladí que don Miguel Varela Vea, a quien se le piden 25 años de prisión efectiva, llegue en libertad a enfrentar este juicio. No es un dato menor de la causa, ciertamente subjetivo, pero acompaña todo lo que se desarrollará durante el juicio. Con eso termino mi exposición, señores. Por terminados los alegatos de apertura o de inicio, lo que procede a continuación, de acuerdo a la ritualidad del proceso penal que nos rige, es preguntarle a los acusados si van a hacer uso del ejercicio del derecho a guardar silencio o si van a renunciar a él. En el mismo orden en que están sentados, doña Constanza Ignacia Gutiérrez Salinas, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a guardar silencio o va a declarar como medio de defensa? No voy a guardar silencio. ¿Va a ejercer su derecho? Perfecto. Don Miguel Ángel Varela Veas. Sí, me voy a guardar silencio. Va a ejercer su derecho, muy bien. Don Felipe Ríos Enríquez. Acojo mi derecho a guardar silencio. Muy bien. Don Hugo Ignacio Barraza Araya. Me acojo el derecho de guardar silencio. Muy bien. Don Nicolás David Bayer Monar, perdón. Voy a guardar silencio. Bien. Y don Rodrigo Andrés Araya Villalobos. Igualmente a guardar silencio. Señores fiscal, comenzaríamos entonces con la rendición de la prueba, señor querellante y señora defensora, digamos, pero en el orden, ¿cierto? Primero Ministerio Público y querellante. Su señoría,